Bueno, para concluir, la parte de la unidad 6 que se refiere a trayectorias y curvas, vamos a referirnos al tema de la buena definición de L. Nosotros hemos definido la longitud de un arco, abierto o cerrado, digamos, como la integral de la rapidez de una trayectoria regular y simple que parametriza esa curva, a ese arco. Y dijimos que esa definición es buena, es una buena definición en el sentido de que no depende de la parametrización regular y simple que uno elija para parametrizar el arco precisamente. Entonces, vamos a explicar brevemente por qué ocurre así, sin dar una demostración formal, que no digamos, llevaría mucho tiempo, pero sí dar una idea de por qué es así. ¿Por qué la integral entre a y b de r, digamos, de la derivada de r respecto de t, de la norma, perdón, de la derivada de r respecto de t diferencial t, bla, 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 eso no depende de la elección de r. Bueno, entonces supongamos que tenemos un arco C y que tenemos dos parametrizaciones regulares y simples del mismo arco C. O sea, tenemos una parametrización R definida en intervalo cerrado a B y una parametrización sigma definida en intervalo CD. Entonces, ambas son regulares y simples y tienen la misma imagen. Tanto R como sigma tienen como imagen el arco C. Entonces, son dos parametrizaciones del mismo arco. Supongamos que vamos a llamar, como siempre, t al parámetro de la parametrización R, que varía entre A y B, y vamos a llamar u al parámetro de la parametrización sigma, que varía entre C y D. Bien, tomemos un valor de u entre C y D cualquiera. Entonces, la imagen por sigma de ese valor de u me va a dar un punto sobre el arco C, sobre la trayectoria, sobre la curva C, este punto P. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, como R, como la curva C es también la imagen de R, entonces seguro va a haber algún t entre A y B, tal que R de t me va a dar P. O sea, este mismo punto también va a ser imagen por R de un t del intervalo AB. Pero además, como R es una parametrización simple, es decir, inyectiva, existe un único t, tal que R de t es igual a P. Estamos tomando un punto P intermedio, bueno, igual este arco es abierto, así que no cabe ninguna duda, ¿no? Que para cada punto sobre el arco C existe un único t, tal que R de t me da ese punto. Pero eso me permite conectar, digamos, el intervalo paramétrico CD con el intervalo AB mediante una función phi. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos diciendo es que para cada u en el intervalo CD, existe un único t en el intervalo AB, tal que R de t es igual a sigma de u. Porque acá es lo que estamos diciendo acá. Para cada u en CD existe un único t, tal que R de t me da el punto P, que es sigma de u precisamente. Lo cual significa que para cada u en CD puedo definir phi de u como el único t que cumple esta condición. De esa manera queda, digamos, determinada una función phi, que estoy llamando phi, que va del intervalo CD al intervalo AB, como habíamos dicho, por esta condición, que cumple esta condición, ¿no? O sea, la función phi va de CD en AB y cumple que R en phi de u es sigma de u. ¿Tá? Porque phi de u es precisamente el valor del parámetro en el intervalo AB, del parámetro θ, que R de t me da sigma de u. ¿Se entiende? De esa manera, entonces, la función phi conecta el intervalo CD con el intervalo AB, y lo que me indica, digamos, esta condición es que R compuesta con phi me da sigma. Es lo que indica este diagrama, digamos. Cuando compongo R con phi, obtengo sigma. R compuesta con phi me da sigma. Bien, ¿cuál es la parte que nosotros no podemos probar? O sí, podríamos hacerlo, pero llevaría mucho tiempo. Además, no, habría algunos resultados que habría que creérselos, ¿no? Porque esa parte que no vamos a probar es que esta función phi, definida de esta manera, es de clase C1 y su derivada nunca se anula. Eso es consecuencia de que tanto R como sigma sean parametrizaciones regulares. ¿Estamos? Entonces, como ambas son parametrizaciones regulares, esta derivada nunca se anula. Bien.
Entonces, ese es el primer paso. Una vez que uno admite que existe una función phi del intervalo CD en el intervalo AB que cumple esta condición, ahora sí es fácil ver que ya sea que tome esta parametrización o esta para realizar el cálculo de la longitud del arco C, voy a obtener el mismo valor. Bueno, tenemos entonces que la derivada de phi es siempre positiva o bien la derivada de phi es siempre negativa, porque phi es una función de clase C1, es decir, con derivada continua en intervalo CD, pero resulta que esa derivada nunca se anula. ¿Estamos? Entonces, por continuidad de la derivada, o es siempre positiva o es siempre negativa. No puede atravesar el eje CD, no se puede anular, digamos, la derivada, por lo tanto no puede cambiar de signo. Entonces, o es siempre positiva o es siempre negativa. Bueno, supongamos que la derivada de phi es siempre positiva. En ese caso, phi, que es una función que va de CD en intervalo a b, va a ser estrictamente creciente. Si su derivada es positiva, la función phi va a ser estrictamente creciente y además es surjectiva, es sobreyectiva. Por la misma definición de phi. Entonces, phi en C va a ser A y phi en D va a ser B, no queda otra. Al ser sobreyectiva y estrictamente creciente, necesariamente cumple esta condición y esta condición, es decir, transforma C en A y D en B. Bueno, por otro lado, justamente sabemos que sigma en U es R en phi de U, para todo U entre C y D. Bueno, entonces, esta integral, acá estamos integrando entre C y D la norma del vector velocidad de la parametrización sigma, ¿no es cierto?, del arco C. Esta integral, que debería darnos la longitud del arco C, resulta ser igual a la integral entre C y D, bueno, de esta expresión. ¿Por qué? Porque a partir de esta igualdad yo derivo respecto de U en ambos miembros de esta ecuación usando la regla de la cadena, entonces me queda que la derivada de phi respecto de U es la derivada de R respecto de phi de U por la derivada de phi respecto de U. Cuando tomo la norma, entonces cuando tomo la norma de la derivada de phi respecto de U, me queda esto. Acá el punto es que la derivada de phi de U salió afuera de la norma, pero no con módulo, es decir, sí sale con módulo, porque es así, porque la norma de un escalar por un vector es el módulo del escalar por la norma del vector, pero en este caso el módulo coincide con phi de U, porque estamos suponiendo que coincide con phi tilde de U, perdón, porque la derivada de phi la estamos considerando positiva, o sea que esto es positivo, así que el módulo es igual a él mismo. Entonces me queda este integrando. Bueno, y acá hago el cambio de variables. Reemplazo, llamo a phi de U, lo llamo t. Hago este cambio de variables. Es decir, en lugar de integrar respecto de U voy a integrar respecto de t. Pero t está relacionado de esta manera con U. Entonces, tengo que cambiar los límites de integración. Cuando U vale C, t vale A. Cuando U vale C, t vale A. Cuando U vale D, t vale B. Phi de U reemplazo por t. Acá reemplazo phi de U por t, y si t es phi de U, entonces esto que tenemos acá es diferencial t. De modo tal que por una sustitución, al utilizar esta sustitución en esta integral definida, llegamos a esta integral. Con lo cual, comprobamos, esta integral justamente define la longitud del arco C, o sea, comprobamos que esta integral es igual a esta integral. Son las dos que utilizamos para calcular la longitud del arco C, es decir, llegamos al mismo resultado. En el caso en que la derivada de phi, si la derivada de phi es siempre negativa, ahora es estrictamente decreciente, me va a transformar el C en el B y el D en el A. Procedemos de la misma manera, ahora la derivada va a salir con el signo menos, va a aparecer un signo menos, porque el módulo de phi tilde va a ser igual a menos phi tilde, así que aparece un signo menos acá, integral entre C y D. Hago el cambio de variables, la misma sustitución, mejor dicho. Cuando U vale C, t vale B, ahora, y cuando U vale D, ahora t vale A. Pero entonces se invirtieron los límites de integración, pero tengo un menos acá. Entonces invierto nuevamente los límites de integración, esta integral por el menos que está ahí resulta ser igual a esta, es decir, nuevamente llegamos acá, es decir, llegamos ahí. Con lo cual vemos que cualquiera sea el caso, ya sea que phi tilde sea positiva o phi tilde negativa,
obtenemos el mismo resultado. Esta integral es igual a esta integral. Esto prueba, digamos, habiendo utilizado algunas hipótesis que no fueron demostradas, digamos así, pero prueba la buena definición de la longitud de un arco.